A ver, pensemos en esto como si fuera una especie de guerra civil, pero dentro de nuestro propio cuerpo. Una lucha a vida o muerte, donde los sistemas que están ahí para salvarnos, de repente se convierten en nuestros peores enemigos. Pues bien, esa es, en esencia, la increíble y dramática historia del shock circulatorio. Y esta pregunta es clave, porque no es solo una cuestión médica, es el meollo de una verdadera tragedia fisiológica que vamos a analizar paso a paso, para ver cómo un fallo que parece pequeño puede desencadenar un colapso total, una auténtica cascada de fallos. Bueno, pues vamos al lío. Para entender bien esta batalla, lo primero es saber qué crisis la provoca. Vamos a definir qué es exactamente el shock circulatorio. Ojo, y esto es súper importante, no estamos hablando de un shock emocional, ¿eh? Nada que ver. El shock circulatorio es, para que nos entendamos, un fallo logístico, pero a escala de todo el cuerpo. El sistema de reparto, el que lleva la sangre con el oxígeno y los nutrientes a cada una de nuestras células, pues deja de funcionar como debería. Imagina que la causa es una hemorragia muy fuerte. El resultado, las células simplemente se empiezan a asfixiar, literalmente. En cuanto salta esa alarma, el cuerpo, desde luego, no se queda quieto. Activa al instante a sus equipos de primera intervención. Y así arranca la primera fase de la batalla, lo que se conoce como la etapa compensada, un momento en el que los mecanismos de defensa entran en acción de una forma espectacular. El sistema nervioso simpático lanza un contraataque brutal y súper coordinado. Son 3 acciones a la vez y potentísimas. La primera, cierra un poco el grifo de las arterias más pequeñas para que la presión no se hunda. La segunda, aprieta las venas, como si estrujiera una esponja para mandar toda la sangre que tiene de reserva directa al corazón. Y la tercera, le da una orden muy clara al corazón. A tope, más rápido y con más fuerza. Y aquí, en este gráfico, vemos lo genial y a la vez lo peligroso de esta respuesta. A simple vista parece que todo está controlado. Esa línea roja, que es la presión arterial, se mantiene casi plana, gracias a esa defensa heroica. Pero la historia de verdad la está contando la línea azul, el gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que el corazón bombea de verdad. Y esa, como vemos, ya está cayendo en picado. Es una calma totalmente engañosa, una ilusión que esconde una crisis que se está haciendo cada vez más y más grande. La eficacia de esta defensa es increíble, de verdad. Sin estos reflejos, una persona podría morir al perder solo un 15 o un 20% de su sangre, pero con ellos activos, el cuerpo aguanta una pérdida de hasta el 30 o el 40%. O sea que estos reflejos, literalmente, duplican las posibilidades de supervivencia inmediata. El problema es que estos mecanismos no son para siempre. Tienen un límite. Y llega un punto, un momento crítico, en el que la batalla da un giro de 180 grados. Es el punto de inflexión. Es umbral a partir del cual el cuerpo, por sí mismo, ya no puede ganar la guerra. Y este gráfico es que lo clava. Fijaos en las curvas de arriba. Ahí, aunque la presión baja un poco, los sistemas de defensa del cuerpo consiguen remontar. Pero mirad lo que pasa en las curvas de abajo. Ahí, la pérdida de sangre ya ha cruzado esa línea roja, ese umbral crítico. Y puede parecer una diferencia mínima, ¿verdad? Pues esa pequeña diferencia es, ni más ni menos, la frontera entre la vida y la muerte. Y aquí está el concepto clave, el giro de guión de toda esta historia. El problema ya no es solo la hemorragia del principio. No, ahora el propio shock empieza a generar más shock. El sistema entra en un bucle terrible de autodestrucción. Así que entramos en la fase progresiva. Esto ya no es una defensa, es una espiral que va hacia abajo, sin frenos. Los sistemas del cuerpo, uno a uno, empiezan a fallar. Y lo peor es que cada fallo empeora la situación general, lo que acelera todavía más la caída hacia el colapso. Este esquema es básicamente el mapa de esa espiral, el motor de la autodestrucción. Mirad, todo empieza arriba, con la caída del bombeo del corazón. Si seguimos las flechas, vemos que ese problema inicial va provocando una reacción en cadena. Fallos en los vasos sanguíneos, en los tejidos, liberación de toxinas. Y atención, ¿dónde acaban todas las flechas? Pues vuelven al principio, debilitando todavía más al corazón. Estos de aquí son los principales culpables de esta catástrofe. El corazón se deprime y se debilita, se pierde el control de los vasos sanguíneos, los capilares más finos se atascan y encima empiezan a tener fugas. Vamos, un fallo sistémico que se alimenta a sí mismo sin parar. Y el primero de estos bucles, y quizás el más trágico, es la depresión cardíaca. ¿Por qué? Porque al caer la presión, las propias arterias coronarias ya no pueden llevar suficiente sangre al músculo del corazón. La ironía es tremenda. El motor de todo el sistema se está parando porque no le llega el combustible que él mismo tendría que estar bombeando. Y claro, el daño se extiende como una mancha de aceite por todo el cuerpo. Esto que vemos no es un dibujo, es una imagen real de lo que está pasando. Es tejido muerto, necrosis en el hígado.
Las células sin oxígeno mueren. Y este mismo proceso de destrucción está ocurriendo a la vez en los riñones, en los pulmones, en el cerebro. Y con todo esto llegamos a la trágica fase final de esta historia, la etapa irreversible. Aquí el daño a nivel celular es ya tan profundo y tan generalizado que da igual que se solucione el problema inicial, la recuperación ya es imposible. Este último gráfico es como el epílogo de la historia. Lo resume todo. Vemos la caída inicial por la hemorragia, después el intento de rescate, una transfusión que devuelve el volumen de sangre. Y fíjate, hay una pequeña y falsa mejoría, pero ya es demasiado tarde. El daño es irreparable. A pesar de tener sangre otra vez, el sistema está tan destrozado que el bombeo del corazón vuelve a caer. Y esta vez ya es para siempre. Como dice la fuente, en este punto la maquinaria del cuerpo ya está rota. La reacción en cadena de muerte celular no se puede parar. El sistema ha colapsado por completo. Y el final, por desgracia, es inevitable. Y al final la historia del shock circulatorio nos deja con esta reflexión. Nos muestra el increíble, pero a la vez delicadísimo, equilibrio de nuestros sistemas internos. Una línea finísima que separa una capacidad de supervivencia que es asombrosa de un colapso total del que simplemente ya no hay vuelta atrás.